Bienvenidos a este canal, un espacio creado para compartir historias verdaderas que tocan el alma, que hablan de esos momentos en que la vida nos coloca frente al abismo y descubrimos, casi sin quererlo, que dentro de nosotros existe una fuerza que nunca imaginamos tener. Aquí encontrarás relatos de misterio, de superación, de decisiones imposibles y de esas lecciones que solo el dolor más profundo es capaz de enseñar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también busca esas respuestas que la vida cotidiana no siempre ofrece. Quédate, porque la historia que vas a leer hoy es una de esas que cambian la manera en que ves cada amanecer. Hay fechas que uno no olvida nunca. No porque sean especiales en el sentido convencional de la palabra, no porque haya habido una celebración o un regalo. Las fechas que uno no olvida son las que llegan sin avisar, las que se instalan en la memoria como una cicatriz que no duele todo el tiempo, pero que está siempre ahí, presente en cada reflejo casual que uno encuentra en el espejo, en cada momento de silencio antes de dormir. Para mí, esa fecha fue un martes de octubre. Un martes ordinario, con cielo gris sobre los tejados de Guadalajara, con el olor a tierra húmeda que siempre precede a las primeras lluvias del otoño, con el ruido familiar de la ciudad comenzando su ritmo de siempre. Era un martes como cualquier otro. Hasta que dejó de serlo. Me llamo Elena Carrasco Fuentes, y en aquel entonces tenía 48 años. 48 años que habían pasado entre las páginas de los libros, entre las estanterías de madera oscura de la librería, donde trabajaba desde hacía casi 2 décadas, entre el aroma a papel viejo y tinta fresca que para mí era el perfume más hermoso del mundo. Vivía en un departamento pequeño en la colonia San Felipe, a 15 minutos caminando del centro histórico, en ese barrio donde las calles adoquinadas aún conservan la memoria de siglos pasados. Mi madre, Dolores, vivía conmigo desde que mi padre murió 6 años antes. Tenía 73 años y una manera de ver el mundo que siempre me pareció una mezcla perfecta entre sabiduría y terquedad. Era pequeña, de pelo blanco recogido siempre en un chongo apretado, con manos que habían trabajado toda la vida y que aún se empeñaban en barrer el patio, y nuestra vida juntas tenía el ritmo pausado de las cosas que funcionan sin necesidad de ser perfectas. Yo me levantaba temprano, preparaba el desayuno, escuchaba las noticias en la radio vieja que mi madre se negaba a cambiar. Después caminaba al trabajo, abría la librería, organizaba libros, atendía clientes, escuchaba historias de personas que buscaban algo entre las páginas y que a veces ni ellas mismas sabían exactamente qué era. Era una vida sencilla. Era mi vida. Y la quería con una intensidad que solo entendí del todo cuando sentí que podía perderla. El primer síntoma llegó en agosto, aunque en ese momento no lo reconocí como tal. Era un cansancio diferente al habitual, una fatiga que no desaparecía con el descanso. Pensé que era el calor, que ese verano había sido especialmente brutal en Guadalajara. Me repetí eso durante semanas, con esa capacidad que tienen los seres humanos para convencerse de las explicaciones más cómodas cuando la alternativa es demasiado perturbadora. Pero en septiembre llegó algo que ya no pude ignorar, un dolor en el abdomen. No era un dolor agudo, no era el tipo que te obliga a detenerte en seco. Era un malestar constante, sordo, como una presión que no cedía del todo nunca. Llegaba por las noches con más intensidad, se quedaba dormido conmigo y se despertaba a mi lado cada mañana con la misma fidelidad indeseada. Tardé 3 semanas más en ir al médico. La verdad, aunque entonces no me la decía con esa claridad brutal, era que tenía miedo. No el miedo concreto a un diagnóstico específico, sino ese miedo más difuso y más profundo que consiste en saber que mientras no sabes, puedes seguir viviendo como si no hubiera nada que saber. El doctor Ramírez me examinó con calma profesional y me extendió órdenes para estudios. Análisis de sangre, ecografía, posiblemente tomografía. Me dijo que probablemente era algo manejable, que no me adelantara a los acontecimientos. Salí de su consultorio con esa mezcla peculiar de alivio y angustia que produce el primer paso hacia una verdad que uno no está seguro de querer conocer del todo.
Los días de espera tienen una textura diferente. El tiempo no pasa igual cuando estás aguardando algo que temes. Me refugié en el trabajo con más intensidad de lo habitual, ordenando libros que ya estaban ordenados, hablando con clientes con una atención exagerada que en el fondo era solo una manera de no quedarme a solas con mis pensamientos. Mi madre, que siempre había tenido esa habilidad perturbadora de leer en mi cara las cosas que yo intentaba esconder, me preguntó varias veces si me encontraba bien. Le dije que sí. Ella me miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiado para dejarse engañar fácilmente, pero no insistió. A veces el amor también consiste en no hacer preguntas que uno sabe que el otro no está listo para responder. La llamada del médico llegó un jueves por la tarde. Algo en el tono de su voz, en esa fracción de segundo, antes de que dijera las primeras palabras, me hizo saber que las noticias no serían simples. Me citó para el día siguiente a primera hora. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil detrás del mostrador durante lo que debieron ser varios minutos, mirando sin ver la calle a través del vidrio de la librería, con el corazón latiendo de una manera que no era su ritmo habitual. El consultorio al día siguiente tenía la misma disposición de siempre. Pero esa mañana todo parecía diferente, como si el miedo que yo traía conmigo hubiera modificado sutilmente la luz que entraba por la ventana. El médico tenía sobre el escritorio una carpeta con mis resultados. Me miró directamente antes de hablar, con esa mirada que los buenos médicos aprenden a sostener, y que significa que lo que viene a continuación merece ser recibido con toda la atención posible. Me habló de la ecografía, de la tomografía que habían solicitado de urgencia, de lo que las imágenes mostraban. Y entonces dijo las palabras que desde ese momento quedaron grabadas en algún lugar de mi memoria, al que no se puede acceder voluntariamente, pero que a veces se abre solo, en los momentos más inesperados, con una claridad que corta el aliento. Hay una masa de aproximadamente 6 centímetros. Necesitamos derivarte de inmediato con un especialista. Esto no puede esperar. 6 centímetros. Las palabras sonaron en mi cabeza con una extraña resonancia, como si hubieran sido pronunciadas en un espacio vacío donde el eco dura más de lo normal. 6 centímetros. Una medida tan concreta, tan geométrica, tan objetiva. Como si el cuerpo pudiera reducirse a dimensiones, como si la amenaza pudiera ser comprendida en términos de longitud. Escuché al médico seguir hablando, escuché palabras como oncología, cirugía, biopsia, proceso. Asentí en los momentos en que parecía correcto asentir. Tomé los papeles que me extendió. Salí a la calle con las piernas que se movían solas. Afuera, la ciudad seguía siendo la misma ciudad de siempre. Los autobuses cruzaban las avenidas. Los vendedores ofrecían sus mercancías. Una pareja de jóvenes se reía de algo que no alcancé a escuchar. Todo era igual. Todo era completamente diferente. Caminé hasta una banca en la plaza más cercana y me senté sin saber muy bien por qué, sintiendo de una manera nueva y perturbadora que yo estaba ahí y ellos estaban ahí, y que sin embargo existía entre nosotros una distancia que no tenía que ver con los metros sino con algo mucho más difícil de medir. Ellos no lo sabían todavía. Que la vida podía cambiar en un solo instante. Aquella tarde llegué a casa más tarde de lo habitual. El olor a sopa de fideos que salía de la olla me golpeó con una intensidad que no era normal, con esa manera en que los sentidos se agudizan cuando el miedo los obliga a estar completamente presentes. Observé a mi madre moverse por la cocina con la economía de movimientos de quien conoce cada centímetro de su espacio. Tenía el delantal de flores azules que usaba siempre para cocinar, el mismo que yo recordaba de cuando era niña. Comimos en silencio, con la radio de fondo. Esa noche no dormí. No dormí la siguiente tampoco. Las noches de insomnio tienen su propia geografía. Uno aprende los rincones oscuros del techo, las sombras que proyecta la luz de la calle a través de las cortinas, el ritmo de su propia respiración cuando no puede dormir, la forma en que el miedo se hace más grande en la oscuridad. Me quedaba mirando el techo
y pensaba en la palabra tumor con esa obstinación circular que tienen los pensamientos cuando el cerebro está en un estado de emergencia que no sabe cómo manejar. Pensaba en cosas que no debería haber pensado todavía, pero que de todas maneras llegaban, inevitables. Y si el oncólogo se llamaba Dr. Villanueva, un hombre de unos 55 años con cabello entrecano y una manera de explicar las cosas que mezclaba la precisión técnica con una calidez humana que en esas circunstancias resultaba más valiosa de lo que habría podido imaginar. Me explicó que la masa estaba localizada en el lóbulo derecho del hígado, que las imágenes sugerían que no había evidencia de propagación visible, que la localización era potencialmente favorable para una intervención quirúrgica. Necesitaban estudios adicionales antes de definir el tratamiento. Biopsia, resonancia magnética, tomografía con contraste, semanas de proceso antes de tener claridad completa. Y después me miró con esa mezcla de honestidad y compasión que solo tienen los médicos que realmente entienden que no están tratando enfermedades sino personas. Hay razones para el optimismo y vamos a explorarlas todas. Le conté a mi madre esa misma noche. No había manera de seguir ocultándoselo. Le expliqué lo que sabía con la mayor calma que pude reunir, sentadas las dos en el sofá de la sala, con el televisor apagado por primera vez en mucho tiempo. Le dije que íbamos a atravesar esto juntas. Mi madre me escuchó en silencio. No interrumpió. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas, esas manos viejas y trabajadas que conocían el mundo desde antes de que yo naciera, y se quedó así durante lo que me pareció mucho tiempo. Después dijo, con una voz más firme de lo que esperaba escuchar: hemos atravesado cosas difíciles antes. Esta también la vamos a atravesar. Y yo la creí, no porque tuviera razones racionales, sino porque a veces uno necesita creerle a alguien que lo conoce desde siempre y que dice las cosas con esa convicción tranquila, que solo da una vida vivida completamente. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una sucesión de estudios, citas, resultados parciales y nuevas esperas. Poco a poco el cuadro fue tomando forma. El tumor era de origen primario, la localización permitía plantear una resección quirúrgica con intención curativa. Los estudios no mostraban compromiso de otras estructuras. Era seria. Era mayor a lo que cualquiera habría deseado. Pero era, en palabras del médico, potencialmente tratable con cirugía. Pero antes de llegar a ese momento, una noche, regresando del cuarto de mi madre después de la cena, encontré un sobre en el piso del pasillo interior, cerca de la puerta principal del departamento. Era un sobre blanco, sin remitente, sin nombre, sin ninguna indicación de dónde provenía. Lo abrí con la curiosidad distraída de quien recoge algo sin pensar demasiado, esperando encontrar una nota de algún vecino, cualquier cosa ordinaria. Lo que encontré fue una fotografía. Una sola fotografía, impresa en papel fotográfico de buena calidad. La imagen mostraba el interior de la librería donde trabajaba. Era una toma desde afuera, a través del vidrio de la fachada, y en ella aparecía yo, sentada detrás del mostrador, en un momento que reconocí de inmediato. Estaba mirando directamente hacia la cámara, lo cual era imposible porque yo no recordaba haber mirado hacia afuera en ese momento, y sin embargo ahí estaba mi mirada, fija en el objetivo de quien fuera que había tomado esa fotografía desde la calle, invisible detrás del vidrio. Sentí un frío que empezó en los dedos y se fue extendiendo hacia arriba, lento y metódico. Revisé el sobre nuevamente. Nada. La fotografía por detrás. Nada tampoco. El sobre había sido deslizado directamente bajo la puerta, con la precisión de alguien que conocía la disposición del lugar o que al menos la había observado con suficiente atención. Dormí mal esa noche. Peor que las noches anteriores, si es que eso era posible. A las preguntas que ya me acompañaban desde el diagnóstico se sumó una nueva. ¿Quién había tomado esa fotografía? ¿Por qué? ¿Qué significaba? Intenté construir explicaciones racionales. Intenté convencerme de que era una broma de mal gusto, que tenía una explicación sencilla que en algún momento aparecería. Pero al día siguiente, cuando revisé las cámaras de seguridad del negocio buscando el momento capturado, no encontré nada. La cámara exterior mostraba solo... Traté de no pensar más en ello. Tenía otras preocupaciones más urgentes.
La fecha de la cirugía se acercaba. Los médicos habían completado los estudios preoperatorios y el doctor Villanueva me había explicado el procedimiento. Iban a realizar una resección parcial del hígado, extraerían el lóbulo afectado con márgenes de seguridad. Era una cirugía de varias horas, pero el hígado tenía una capacidad de regeneración extraordinaria y el órgano restante sería suficiente para funcionar correctamente. El riesgo era real, como en cualquier procedimiento mayor, pero el equipo tenía experiencia y las condiciones eran favorables. Una semana después del primer sobre, llegó el segundo. Esta vez lo encontré en el buzón del correo del edificio. Era igual al anterior. Sobre blanco, sin remitente. Dentro, una fotografía. Esta vez no era de mí. Era de mi madre. La fotografía mostraba a Dolores en el parque que estaba a 3 cuadras de casa, el parque donde ella salía a caminar todas las mañanas. En la imagen, ella caminaba por el sendero principal, de espaldas a la cámara, con el bolso cruzado sobre el hombro y esa manera de caminar que yo reconocería entre mil, ligeramente inclinada hacia adelante, con pasos cortos y deliberados, con esa dignidad tranquila de quien se ha acostumbrado a moverse por el mundo con sus propios medios. La fotografía había sido tomada claramente sin que ella lo supiera. Sentía algo que no era exactamente miedo, sino algo más cercano al terror. No para mí. Esa era la parte más difícil de manejar. Para mi madre. Para esa mujer de 73 años que salía todas las mañanas al parque, sin sospechar que alguien la observaba, que alguien capturaba su imagen sin permiso. ¿Por qué? Era la pregunta que no tenía respuesta. No le conté lo de las fotografías. Tenía ya bastante con él. Las noches que siguieron fueron de un insomnio más profundo todavía. Antes, cuando me despertaba en la madrugada, era el tumor lo que llenaba mis pensamientos. Ahora se había sumado esa presencia invisible, ese fotógrafo sin nombre que observaba mi vida, y la de mi madre con una intención que no podía descifrar. Las sombras del cuarto parecían moverse. Los ruidos del edificio adquirían una significación nueva y amenazante. Me levantaba, revisaba que la puerta estuviera cerrada con llave, miraba por la mirilla, regresaba a la cama y volvía a empezar. Mi salud emocional empezó a pagar un precio que comencé a notar en cosas pequeñas. Me costaba concentrarme, olvidaba cosas que normalmente recordaba, me irritaba con facilidad por razones que en otras circunstancias no habrían importado. Una tarde, cerrando la librería, me senté en el banco de la entrada y me quedé mirando la calle durante un rato largo. La tarde de octubre era de ese azul oscuro que precede a la noche, con el último rastro de luz sobre los tejados y el primer encendido de las farolas en las aceras. Había gente pasando, apurada o tranquila, cada una cargando su propio peso invisible de preocupaciones, sueños, cansancios, esperanzas. Me pregunté cuántos de ellos también fingían en la superficie una normalidad que por dentro no existía. Y entonces ocurrió algo extraño. En el silencio de esa tarde, mirando la calle sin ver, algo cambió en la manera en que yo percibía todo aquello que estaba viviendo. No fue una epifanía súbita con música de fondo. Fue algo más quieto, más gradual, como cuando los ojos se van acostumbrando a la oscuridad y de repente empiezan a distinguir cosas que antes no veían. Me di cuenta de que llevaba meses pensando en todos los finales posibles excepto en uno, en el de seguir. En el de que la cirugía saliera bien, en el de que los resultados fueran favorables, en el de que hubiera un día más adelante en el calendario en que yo estaría aquí, en esta ciudad, entre estos libros. Había estado tan ocupada con los escenarios oscuros que el escenario luminoso apenas había encontrado espacio para existir en mis pensamientos, no de manera dramática. Pero para mí, en mi interior, algo había empezado a moverse. El sonido de los pájaros en el árbol del patio interior del edificio, que había escuchado cientos de veces sin prestarle atención, empezó a tener un peso diferente. El olor del café en las mañanas se convirtió en una pequeña ceremonia. Las calles por las que caminaba hacia la librería, las fachadas de las casas, las plantas en los balcones, los niños esperando el autobús escolar. Todo comenzó a existir de una manera más nítida, más presente, como si alguien hubiera aumentado la resolución de una imagen que antes era suficientemente clara, pero que ahora mostraba detalles que nunca había notado.
El tercer sobre llegó 10 días antes de la cirugía. Lo encontré deslizado bajo la puerta, como el primero. El sobre contenía una fotografía diferente a las anteriores. No era una fotografía de mi madre ni de la librería. Era una fotografía del zaguán del edificio, tomada desde adentro, mostrando la puerta de entrada y el pasillo y el inicio de la escalera. Una fotografía que solo podía haber sido tomada por alguien que había entrado al edificio, que había estado ahí dentro, en el mismo espacio que yo y mi madre habitábamos. Fui a la policía esa misma tarde. El agente que me atendió escuchó mi relato con atención profesional. Tomó nota de los detalles, revisó los 3 sobres y las 3 fotografías. Me hizo preguntas sobre posibles personas con motivos para hacerme esto. No tenía respuestas satisfactorias. Y entonces dijo algo que no esperaba, que habían recibido recientemente otras denuncias similares en el barrio. No había sido la única. Alguien más había recibido sobres, fotografías, esa presencia invisible que observa sin que uno lo sepa. En cierta manera eso resultó ligeramente tranquilizador. La idea de que no había una amenaza personal específica reducía, aunque no eliminaba, la sensación de vulnerabilidad. La noche antes de la cirugía, mi madre y yo nos sentamos en el balcón pequeño del departamento hasta tarde. Era una noche de noviembre con el aire frío pero todavía tolerable, con las estrellas visibles sobre los tejados, con el rumor lejano del tráfico como un sonido de fondo. Hablamos de cosas que rara vez hablábamos, de mi padre, de la infancia, de años que parecían muy lejanos y al mismo tiempo perfectamente presentes. Mi madre tomó mi mano en algún momento y la sostuvo durante mucho rato sin decir nada, y yo la dejé, y sentí en ese contacto simple todo lo que las palabras no habían logrado decir en todas esas semanas. Al final de la noche, me dijo, mañana esto empieza a terminar. El hospital a las 6 de la mañana tiene una luz particular que no se parece a ninguna otra. Blanca y uniforme, sin sombras, con esa neutralidad aséptica que pretende borrar las diferencias entre el afuera y el adentro, entre el ayer y el mañana. Los preparativos preoperatorios tienen su propio ritmo mecánico, la vía intravenosa, el cambio de ropa, las preguntas de rutina, la revisión de documentos. El anestesiólogo fue el último en aparecer, me explicó el procedimiento con paciencia y me dijo que cuando me despertara todo habría terminado, que solo tenía que dejarme llevar. Me dejé llevar. Lo último que recuerdo es el techo en movimiento mientras me llevaban en camilla hacia el quirófano, las luces del pasillo pasando sobre mí en una sucesión regular, las voces del equipo hablando entre ellas con esa tranquilidad que me indicaba que para ellos esto era el trabajo de un día ordinario, que habían hecho esto antes, que sabían lo que hacían. Y luego la máscara, el olor levemente dulzón del anestésico, la voz diciéndome que contara hacia atrás desde 10. No llegué al 8. El despertar de la anestesia general es una de las experiencias más desconcertantes que existen. No es como despertar del sueño ordinario. Es más abrupto y al mismo tiempo más difuso. De repente estás ahí, en algún lugar que no es el que recordabas, con la conciencia todavía imprecisa de ti mismo y del espacio, con el cuerpo más pesado y más distante de lo habitual. Escuché voces antes de poder ver con claridad. Sentí una mano tomando la mía. Escuché mi nombre dicho con una suavidad que reconocí de inmediato. Mi madre estaba ahí. La vi cuando los ojos terminaron de enfocarse, pequeña, con su pelo blanco recogido, con el abrigo que usaba para las ocasiones formales, sentada en la silla junto a la cama con una expresión en el rostro que era la mezcla exacta de alivio y agotamiento. Me dijo que había salido bien, que la cirugía había durado 5 horas y media, pero que había salido bien. No pude responder durante un rato, pero le apretó la mano con lo que tenía de fuerza disponible, y ella apretó de regreso, y eso fue suficiente. La recuperación hospitalaria duró 8 días. Lo más difícil no era el dolor físico, controlado por medicación que los médicos ajustaban según la evolución, sino la inmovilidad, la dependencia, la sensación de que el cuerpo que había sido siempre un vehículo confiable estaba ahora en un estado de fragilidad que exigía paciencia. Mi madre venía todos los días,
puntual, con pequeñas cosas que traía de casa. Un libro que ella sabía que yo había estado queriendo leer, una taza de té en un termo, fotografías de las plantas del balcón para que yo no olvidara que seguían ahí, vivas y verdes, esperando que regresara. Regresé a casa un lunes gris de noviembre, que me pareció el día más hermoso que había visto en mucho tiempo. Las semanas que siguieron fueron de recuperación lenta y de espera. La espera de los resultados definitivos de la anatomía patológica, el análisis del tejido extraído en el quirófano que determinaría con precisión la naturaleza del tumor y si la resección había sido completa. Era el último paso del proceso más largo de mi vida. Los médicos habían explicado que los resultados podían tardar semanas y que era importante esperarlos antes de sacar conclusiones sobre el tratamiento posterior, si alguno era necesario. Esas semanas en casa tenían una textura extraña. Era una quietud impregnada de espera que daba a cada momento un significado provisional, como si el tiempo estuviera conteniendo la respiración a la espera de saber en qué dirección iba a continuar. Me instalé en el sillón de la sala con libros que a veces no podía leer porque la atención se iba a otro lugar. Escuchaba la radio con mi madre. Miraba por la ventana las ramas del árbol en la acera que iba perdiendo. Tan abruptamente como habían comenzado, cesaron. La policía me había informado que estaban investigando a un hombre que vivía en el barrio y que aparecía relacionado con varias denuncias similares. Un vecino que al parecer había desarrollado una especie de obsesión por documentar la vida cotidiana de las personas del barrio de una manera que excedía cualquier práctica convencional y que se adentraba en territorio perturbador para quienes eran sus sujetos sin saberlo ni consentirlo. La desaparición de los sobres coincidió con esa investigación, y la tranquilidad, aunque no fue inmediata, fue volviendo gradualmente. 15 semanas después de la cirugía llegó la cita que había estado esperando desde el primer día del proceso. 15 semanas que habían contenido más experiencias que muchos años anteriores. 15 semanas de miedo y de esperanza, de insomnio y de sueños extraños, de fotografías misteriosas y de recuperaciones graduales, de conversaciones en el balcón, bajo las estrellas y de silencios en las habitaciones del hospital. Me levanté esa mañana muy temprano. Me preparé con más cuidado del habitual. Desayuné con mi madre, que estaba más callada de lo usual, con esa forma de guardar silencio que es también una manera de acompañar. Tomamos el autobús juntas hasta el hospital porque caminar las 3 cuadras hasta la parada con el frío de diciembre en la cara parecía una manera de darle al día el inicio que merecía. Esperé en la sala del consultorio durante lo que debieron ser unos 20 minutos, pero que podrían haber sido el doble o la mitad sin que yo lo hubiera notado. Mi madre estaba a mi lado, con el bolso sobre las rodillas y las manos sobre el bolso, mirando al frente con esa expresión serena que era en realidad una forma de concentración intensa. El doctor Villanueva tenía los resultados sobre el escritorio. Una carpeta delgada que contenía el informe definitivo. Me saludó con su calidez habitual y tomó la carpeta con una deliberación que era la de alguien que sabe que lo que está a punto de decir tiene un peso específico que requiere cuidado. Abrió la carpeta. Revisó los documentos durante varios segundos que fueron los más largos de toda mi vida. Más largos que los segundos de espera antes de la anestesia. Más largos que una sonrisa que no era la sonrisa social de quien está siendo amable, sino la sonrisa específica de quien tiene una buena noticia y la está comunicando con el cuerpo antes de comunicarla con las palabras. Me dijo que los resultados de la anatomía patológica eran favorables, que el análisis confirmaba que la resección había sido completa, que los márgenes eran limpios, que no había evidencia de células malignas en los límites del tejido removido, que los estudios de seguimiento no mostraban señales de actividad en otras partes del organismo, que no sería necesario plantear tratamientos adicionales en este momento, que estaba bien, que el tumor había sido eliminado, que podía mirar hacia adelante. No sé exactamente en qué momento empecé a llorar. Las lágrimas simplemente llegaron, con esa manera que tienen de aparecer cuando algo que uno ha estado sosteniendo durante mucho tiempo finalmente puede soltarse. No eran lágrimas de un solo tipo. Eran alivio y alegría y agotamiento, y también algo más que no tiene nombre exacto. La emoción de haber llegado al otro lado de algo que parecía insuperable,
de haber pasado por el miedo más profundo y estar todavía aquí, presente, viva, en esta silla frente a un médico que sonreía, con mi madre a mi lado que también lloraba, aunque ella nunca lloraba en público. Salimos del hospital al mediodía. La luz de diciembre en Guadalajara tiene algo particular, una luz que parece venir de todas partes al mismo tiempo. Caminamos en silencio durante la primera cuadra, mi madre y yo, con los brazos entrelazados como cuando yo era niña. El tráfico de mediodía llenaba las avenidas con ese ruido habitual que en ese momento me pareció la música más hermosa del mundo. Un grupo de palomas despegó desde la cornisa de un edificio y las seguí con los ojos hasta que desaparecieron entre los tejados. La vida seguía siendo la misma vida. Y era la cosa más extraordinaria que había visto nunca. Semanas después, supe los detalles completos sobre el hombre de los sobres. Se llamaba Ernesto, tenía 52 años y había vivido durante 8 años en el barrio. La policía determinó que padecía de una condición psicológica que lo llevaba a fotografiar de manera compulsiva la vida cotidiana de las personas en su entorno inmediato, sin intención declarada de causar daño, pero sin ninguna conciencia tampoco del impacto que sus acciones tenían en quienes eran sus sujetos involuntarios. Varias familias del barrio habían recibido sobres similares a los míos. La intervención policial resultó en medidas de restricción y en la obligación de recibir tratamiento psiquiátrico. No fue el final dramático que a veces uno imagina para estas historias. Fue más mundano, más triste en cierta manera, la historia de alguien cuya mente funcionaba de una manera que le impedía ver el daño que causaba. Esa información cerró algo que había quedado abierto. No completamente, porque el miedo que esos sobres habían instalado tardó tiempo en desvanecerse. Pero cerró lo suficiente como para que pudiera comenzar a recordar esos meses de una manera más completa. Volví a la librería en enero. El señor Herrera me esperaba con café caliente y con una discreción total que fue exactamente lo que necesitaba. Las estanterías de madera oscura olían igual que siempre. Los libros tenían el mismo peso en las manos. Los clientes llegaban con las mismas búsquedas de siempre, y mientras los escuchaba, mientras organizaba y recomendaba y conversaba, me di cuenta de algo que no habría podido articular antes de todos esos meses. Que la vida, en su forma más ordinaria, es en realidad extraordinaria. Que las personas que entran a una librería buscando un libro están buscando en realidad algo mucho más difícil de nombrar. Una compañía, un espejo, un permiso para entender algo de ellas mismas. Han pasado más de 2 años desde aquel octubre en que el mundo pareció detenerse. 2 años en que los controles periódicos no han mostrado nada preocupante, en que la vida ha recuperado ese ritmo que antes llamaba ordinario y que ahora me parece el mejor de los privilegios posibles. Los problemas no desaparecieron. Hubo facturas difíciles de pagar y discusiones con mi madre por cosas sin importancia y días de trabajo agotador. La vida real no es un relato de superación con final limpio y lección clara. Es más complicada y más desordenada y más bella que eso. Pero hay algo que cambió y que no ha vuelto a ser como antes. Hay una manera de mirar que aprendí durante esos meses, una atención a las cosas que antes pasaban desapercibidas, una capacidad para encontrar valor en lo que antes me parecía simplemente el fondo de la existencia. El café de las mañanas. El sonido de los pájaros en el árbol, todo eso sigue siendo igual que antes. Y al mismo tiempo, es completamente diferente. Porque cuando uno ha estado cerca de perder algo, lo que recupera no es solo lo mismo que había, sino algo más. La conciencia de su valor, la atención que merece, la presencia real en cada momento en lugar de la ilusión de presencia que tenemos cuando creemos que todo va a durar para siempre. Nadie sabe cuánto tiempo tiene. Esa verdad es tan antigua como la humanidad misma, y sin embargo cada generación tiene que aprenderla de nuevo, en carne propia, de la manera que la vida decida enseñarla. A mí me la enseñó un tumor de 6 centímetros, una serie de sobres misteriosos, un médico que sonrió después de los segundos más largos de mi vida, y 15 semanas de espera que contenían todo lo que soy. Hoy sigo caminando por las calles de Guadalajara. Sigo trabajando entre libros. Sigo cuidando de mi madre,
que ahora tiene 75 años y sigue usando su delantal de flores azules y sigue regando las plantas del balcón. Los sobres no volvieron nunca. Los médicos siguen diciendo que todo va bien. Y cada mañana, cuando preparo el café y escucho los pájaros en el árbol del patio y salgo a la calle con el día entero por delante, recuerdo que todo esto que parece tan ordinario, es en realidad lo más extraordinario que existe. La vida puede cambiar en un solo día. Puede colocarnos frente a nuestros mayores temores cuando menos lo esperamos. Puede añadir misterios a las crisis, oscuridad adicional a los momentos que ya son oscuros. Pero también puede sorprendernos con una segunda oportunidad que no esperábamos. Y a veces el verdadero milagro no consiste en evitar las dificultades. Consiste en descubrir, mientras las atravesamos, que somos capaces de atravesarlas. Consiste en llegar al otro lado y entender que todo aquello que parecía insuperable fue también, de una manera que nunca habríamos anticipado, una enseñanza sobre quiénes somos y sobre qué importa de verdad. Me gustaría saber qué enseñanza te llevó esta experiencia, qué parte de esta historia se quedó contigo. Si crees que estas palabras pueden ayudar a alguien más, comparte el video, porque a veces la historia que alguien necesita escuchar es exactamente la que menos esperaba encontrar. Dale like si llegaste hasta aquí, y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque cada semana traemos nuevas historias de misterio, de superación y de esas lecciones que solo la vida real puede enseñar. Nos vemos en la próxima historia. Hay algo que no mencioné antes y que quiero decir ahora, porque forma parte de esta historia tanto como el diagnóstico y la cirugía y los sobres misteriosos y los resultados que llegaron 15 semanas después. Forma parte de esta historia porque habla de algo que ocurre en silencio, sin testigos, en esos momentos en que uno está completamente solo con sus propios pensamientos y no tiene más remedio que enfrentarlos. Durante los peores momentos de ese periodo, hubo noches en que me pregunté qué sentido tenía todo el esfuerzo. No de una manera oscura o desesperada, sino con la honestidad simple de alguien que está cansado y asustado, y que en algún momento de la madrugada se permite hacerse las preguntas que durante el día no se atreve a formular. Me preguntaba si había vivido mi vida de la manera que quería, si había dicho las cosas que necesitaban ser dichas, si había prestado suficiente atención a las personas que me importaban, si había estado presente de verdad en los momentos en que se necesitaba presencia, o si había pasado demasiado tiempo en ese lugar mental de la distracción constante, donde uno está físicamente en un sitio, pero mentalmente en otro. No tenía respuestas satisfactorias para todas esas preguntas. Nadie las tiene. Pero el hecho de hacérselas, de sentarse con ellas en el silencio de la madrugada y no intentar escapar de ellas con el ruido o con la distracción, fue en sí mismo una especie de honestidad que en condiciones normales nunca habría encontrado el espacio para existir. El miedo, que en tantos sentidos es destructivo, también tiene esa cualidad particular. Aprendí durante esos meses que las personas que uno ama merecen ser amadas de manera visible, no solo en el interior de uno mismo donde nadie puede verlo. Que los libros que siempre quisiste leer merecen ser leídos, no postergados para cuando haya más tiempo, porque el tiempo que uno cree que tiene no siempre está garantizado. Que las calles de la ciudad donde viviste toda la vida merecen ser recorridas con los ojos abiertos de verdad, no con esa mirada automática de quien ya conoce demasiado bien el camino. Que tu madre, o tu padre, o quien sea que te haya acompañado a lo largo de los años, merece que le digas que lo que hizo fue importante, que su manera de estar presente importó, que su presencia silenciosa en las noches difíciles fue el tipo de apoyo que ninguna palabra habría podido reemplazar. Todo eso parece obvio cuando uno lo lee. Parece el tipo de cosa que cualquiera sabe, pero que todos, de alguna manera, tendemos a olvidar en el trajín cotidiano de vivir. Tal vez por eso estas historias existen. No para enseñar cosas que uno no sabe, sino para recordar cosas que uno ya sabe pero que necesita que le recuerden de vez en cuando, con la voz de alguien que lo atravesó de verdad y llegó al otro lado con algo que contar. Guadalajara sigue siendo Guadalajara. Las calles adoquinadas del centro histórico siguen guardando la memoria de siglos que pasaron antes de que ninguno de nosotros estuviera aquí. La librería sigue abriendo cada mañana con ese olor a papel,
y a tinta que para mí sigue siendo el perfume más hermoso del mundo. Mi madre sigue siendo mi madre, con su delantal de flores azules y su radio vieja, y su manera de decir las cosas importantes con una firmeza tranquila que viene de haber vivido más de 7 décadas sin rendirse ante nada que no mereciera la rendición. Y yo sigo siendo yo, aunque diferente, aunque con una capa nueva de algo que no sé nombrar del todo, pero que tiene que ver con la gratitud y con la presencia y con esa capacidad, ganada a un precio que no elegiría volver a pagar, de ver lo extraordinario dentro de lo ordinario. Si hay algo que esta historia puede dejar, que esta voz puede transmitir a quien llegó hasta aquí con su propio peso, invisible de preocupaciones y sueños y cansancios y esperanzas, es esto: que el miedo que sientes ahora, cualquiera que sea su forma, no define el final de tu historia. Que la oscuridad que a veces parece no tener salida tiene, casi siempre, una grieta por donde entra la luz. Que las personas que te acompañan en silencio, sin hacer preguntas que saben que no estás listo para responder, son un regalo que merece ser reconocido. Y que el simple hecho de seguir aquí, de seguir caminando por las calles de la ciudad que conoces de memoria, de seguir preparando el café y escuchando los pájaros y cuidando de las personas que amas, es ya en sí mismo una forma de victoria que no siempre recibe el nombre que merece. Porque el miedo puede acompañarnos durante un tiempo. Pero la esperanza, cuando decidimos sostenerla con ambas manos aunque cueste, suele ser mucho más fuerte.